Ana Silva Signe de la Universidad Nacional Abierta del Centro Local Barinas, acá en Venezuela. Estamos dándoles la bienvenida a este panel denominado Confluencias en el desarrollo de la educación matemática, especialmente inclusiva en Venezuela, bajo experiencias de formación profesional. Este panel se lleva a cabo en el marco de las actividades previstas en el segundo Congreso Virtual Iberoamericano de Formación de Profesores de Matemática, Ciencia y Tecnología, el segundo Convive Foro, este 10, 11 y 12 de noviembre. En este panel nos van a acompañar los profesores Juan Jerez, la profesora Eva del Moral y la profesora Angélica María Martínez. Es importante que tengamos en cuenta cuál es el propósito de nuestro panel. El propósito de nuestro panel es ofrecer una visión panorámica y contextualizada desde las experiencias en la educación matemática e inclusiva, desde la perspectiva desde Venezuela para las personas con necesidades educativas especiales. Estas experiencias han sido visualizadas con miras a la transformación de una educación universitaria realmente inclusiva desde la visión que nos presentan cada uno de nuestros panelistas. Ahora bien, ¿cuál será la dinámica que vamos a utilizar? La dinámica que vamos a utilizar es una dinámica bien sencilla para nuestro panel. Cada uno de nuestros panelistas, luego de su presentación, luego de presentarles su currículum vitae, van a hacer su presentación en 10 minutos. Luego que ellos culminen, los tres panelistas, su presentación, pasaremos a una serie de preguntas que han surgido en la audiencia y en los conocedores del tema. Algunos estudiantes con los que se han compartido este tema han surgido algunas interrogantes que vamos a compartir con ustedes. Y posteriormente, al culminar, haremos un breve cierre desde los panelistas y un breve cierre de mi persona como moderadora que estaré sirviéndoles para ustedes en el día de hoy. Ahora bien, vamos a conocer un poco acerca de la trayectoria de nuestros panelistas. ¿Quiénes son el profesor Juan Jerez? ¿Quién es la profesora Eva del Moral? ¿Y quién es la profesora Angélica María Martínez? Vamos a iniciar con compartir pantalla para mostrarles un poco quiénes son nuestros panelistas. Aquí ustedes pueden ver, tenemos nuestros tres panelistas, el profesor Juan Jerez, la profesora Eva del Moral y la profesora Angélica María Martínez. ¿Quién es nuestro profesor Juan Jerez? El profesor Juan Jerez es licenciado en Educación, mención matemática, egresado de la UNEYES, Barinas, Venezuela. Además es magíster en Educación Matemática, egresado de la Universidad de Carabobo. Es profesor a tiempo completo en la UNEYES Barinas, Venezuela. Es miembro de la Asociación Venezolana de Educación a Distancia, de Educación Matemática, y además es delegado por la región Los Llanos, acá en el estado Barinas. Tiene ponencias nacionales e internacionales en el área de matemática, como etnomatemática, las TIC en la matemática, y sobre todo ha vinculado la matemática con las necesidades educativas especiales y las creencias que tienen los estudiantes acerca de la matemática. Tiene publicaciones, por ejemplo, hay una publicación emblemática del profesor Juan Jerez, que es Las creencias sobre las matemáticas y su vinculación con la educación especial. En este bloque también tenemos a nuestra profesora Eva del Moral, nuestra doctora Eva del Moral. Ella es profesora de dedicación exclusiva de pregrado y posgrado de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, con sede en el Pedagógico de Maturín, Estado Monagas. Además es magíster en Educación, Mención y Enseñanza de la Matemática por la UPEL IPM, doctora en Ciencias de la Educación de la UNLAD y es coordinadora de la línea de investigación en Educación Especial en Matemática. Además tiene ponencias, talleres, conferencias nacionales e internacionales en torno a la enseñanza de la matemática para personas ciegas.
el proceso de integración en las universidades de la persona ciega o deficiencia visual, estudio de las emociones en el proceso de aprendizaje de las matemáticas, la afectividad en la matemática como un componente esencial en la formación de docentes en educación primaria. Este es uno de los temas muy apasionantes que nos trae este panel. También tenemos a nuestra doctora Angélica Martínez, Angélica María Martínez, quien es licenciada en Matemática y Física, es magíster en Educación, mención enseñanza de la matemática, además es doctora en Educación Matemática, profesora adscrita al Departamento de Matemática en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador del Instituto Pedagógico Rafael Alberto Escobar Lara de Maracay, en la UPEL Maracay de Venezuela. Es miembro activo del Núcleo de Investigación en Educación Matemática, Dr. Emilio Medina, NIEM, y del Centro de Investigación en Enseñanza de la Matemática usando nuevas tecnologías, que es interesante, de la UPEL Maracay. Es miembro de la Asociación Venezolana de Educación Matemática, al igual que el profesor Juan Jerez de ASOBEMAT, y del Comité Latinoamericano de Matemática Educativa, CLAME. Es participante como ponente en eventos regionales, nacionales, internacionales en educación matemática, e igualmente organizadora de otros eventos y encuentros que unen a la matemática con diferentes disciplinas, entre ellas la educación especial. Entre sus mayores asuntos de investigación y publicación se corresponden con temas sobre la educación inclusiva, uno de los temas transversales que une a nuestros tres panelistas. La etnomatemática y el enfoque ontosemiótico. Interesante el background de cada uno de nuestros panelistas. Ahora voy a dejar de compartir pantalla con ustedes para poder conversar entonces y darles la bienvenida a cada uno de ellos con sus ponencias. Vamos a iniciar con el profesor Juan Jerez, quien nos va a disertar acerca de los elementos de inclusión en la enseñanza de las matemáticas. Es importante este tema, puesto que el profesor Juan Jerez nos presenta una panorámica bien particular con respecto a experiencias que ha tenido en la educación universitaria. Entonces, bueno, pasamos al tema del profesor Juan Jerez. Muy buenos días a todos. Agradecido a la doctora Franaí por esta presentación y a los organizadores del Congreso por la invitación al Congreso Virtual Iberoamericano sobre la formación de profesores. Antes de comenzar mi discurso, el cual lleva por nombre Elementos de Inclusión en la Enseñanza de la Matemática, quisiera realizar una especie de introducción. Cuando, ubicándonos aquí en Venezuela, el proceso de los planes y programas educativos emanados del ministerio nos indica que nosotros debemos tener en cuenta la prosecución, la inserción, la integración de educandos con necesidades educativas especiales con o sin discapacidad. En tal sentido, se dan lineamientos de la formación, tanto de capacitación para la inserción y aceptación a las aulas de clase de estos educandos con necesidades educativas especiales. Entendiendo también que las necesidades educativas especiales, llámese trastorno con el espectro autista, discapacidad intelectual, discapacidad motora, discapacidad auditiva, trastornos de hiperactividad, trastornos emocionales, entre otros. Por ende, esos planes y programas tienen un pequeño detalle. Y en Venezuela surge que la formación de profesores es, por utilizar un término, demasiado escasa. En caso particular, cuando nosotros estamos hablando en el área de matemática, la formación de profesores siempre ha sido para la enseñanza de la matemática.
más no ha sido para la formación de matemática con educandos con necesidades educativas especiales. Siempre tiende a decirse que para eso están los profesores de educación especial. Es aquí donde va a empezar mi disertación. ¿Cómo podemos nosotros concatenar y podemos llevar desde Venezuela a lo que actualmente se está trabajando como una educación inclusiva y lo que se está promocionando, por utilizar un término, lo que es la educación matemática inclusiva? A lo largo de mi experiencia en estos 15 años como profesor de matemáticas, 5 de ellos atendiendo a educandos con necesidades educativas especiales con o sin discapacidad, puedo traer a colación que tengo elementos precisos de inclusión para la enseñanza de la matemática. Caso particular, niños con autismo. He podido trabajar con 3 niños con autismo. Actualmente uno de ellos está en 4º grado, otro de ellos del nivel de primaria, otro de ellos está en el nivel de secundaria o bachillerato, 2º año, y el tercero se encuentra en el primer semestre de la universidad cursando ingeniería en informática. Este último tiene un caso muy particular porque lo abordé cuando estaba estudiando 2º año en bachillerato y vuelvo a tener la experiencia de darle clase o enseñarle en el área de matemática en la universidad. Uno de los primeros elementos que yo considero que se debe tomar para la inclusión en la enseñanza de la matemática es el currículo. Elementalmente el currículo te va a permitir a ti tener esa facilidad, esa flexibilidad para trabajar con educandos con necesidades educativas especiales. Recordemos que al principio dije, bueno, los profesores de matemáticas han sido solamente formados para enseñar a estudiantes, por utilizar un término, normales, pero no a estudiantes con necesidades educativas especiales con o sin discapacidad. Entonces, ese currículo debe partir de que siempre a nosotros nos enseñan al decir que debes dar cierta cantidad de contenido, debes planificar cierta cantidad de evaluaciones, pero no nos indican a nosotros qué debemos hacer con un educando con necesidad educativa especial, en este caso con un niño autista dentro del aula. Y entonces ese es uno de los elementos de inclusión. El currículo debe ser flexible, debe ser acorde a las necesidades que este educando necesita, para que pueda tener autonomía y el goce del disfrute de esta asignatura. Partiendo de la flexibilidad y las adaptaciones que se le realiza a él, esas adaptaciones curriculares, se puede tener un proceso de razonamiento lógico matemático, porque el niño con autismo siempre va a tener asociado una discapacidad intelectual, es decir, él tiene una edad cronológica y también tiene una edad mental. Dependiendo de esa edad mental, hay un proceso de razonamiento lógico. El caso particular, el niño de 4º grado, en el cual estoy apoyando, él sabe sumar, él sabe restar, la multiplicación, la división, sabe reconocer elementos de estadística, trabaja con figuras y reconoce figuras geométricas a través de la asociación. Es decir, si nosotros asociamos la figura geométrica con un color, él reconoce lo que es un cuadrado, lo que es un triángulo, lo que es un diagrama de pastel. Eso se le puede ir enseñando a través de distintas estrategias. Que dichas estrategias te van a permitir a ti de que el niño con autismo te permita describir, te permita comparar, resolver problemas de la vida cotidiana. Ese es uno de los propósitos.
Tomando en cuenta esa edad mental que tiene el niño con autismo, es importante tomar en cuenta que él debe fluir en base a indicaciones tanto individuales como grupales dentro del aula de clase. Él no podrá diferenciarte lo que es largo, corto, pero a través de indicaciones y demostraciones por asimilación, por la parte de comparación, él puede tener ese razonamiento lógico matemático. Y con la finalidad de que él pueda tener habilidades matemáticas. En tal sentido, pues, esto te va a permitir a ti avanzar en nuestro razonamiento. Es decir, vamos a tener ciertas actividades y estrategias lúdicas que son adaptables al currículo, que son adaptables al contenido. Este es mi segundo elemento inclusivo, las estrategias y actividades lúdicas dentro del aula de clase. Vuelvo y repito, dependiendo de la condición en que se encuentre la edad mental del niño con autismo, tú puedes diseñar estrategias que se adaptan. En el caso particular, he podido vivir la experiencia que cuando voy a las evaluaciones, el niño con autismo, a través de la asociación de cantidades, a través de la asociación de números, él puede diferenciar a través de figuras. Ejemplo, si cuántas cantidades tenemos, cuántas cantidades son, dependiendo del color, dependiendo de la figura, y él puede ir asociando qué es para él corto, qué es para él largo, a través de la forma demostrativa, de esa forma representativa. Recalco siempre a través de la instrucción. Un niño con autismo no te va a saber diferenciar el espacio y tiempo en el que se encuentra si no tiene las indicaciones individuales y grupales a seguir. Él puede tener ese proceso de razonamiento lógico, pero bajo tus indicaciones es donde tiene la libertad de adaptarle a sus necesidades en este caso. Otro de los elementos particulares en la que he podido trabajar, ese razonamiento lógico, matemático, que el educando con necesidad educativa especial, en este caso el niño con autismo, es que dependiendo de cómo el razonamiento la información, tú puedes evaluarlo. Ejemplo, el niño con autismo de cuarto grado, si yo le indico que sume 9 más 7, él en su proceso mental, él logra mentalizar 9 y con sus dedos logra sumar 7 para indicarme que son 16. 9 más 7 son 16. El primero canaliza la información del 9 y con sus dedos logra sumar. Es una de las estrategias, es una de las medidas que él puede tomar. También está la de selección simple, en el que si yo le indico el de sumar 12 más 13 más 14, él ordena esa suma de forma horizontal, 12 debajo 13 debajo 14, entonces indica 12 termina en 2, el otro termina en 3 y el otro termina en 4, para un total de 9. Donde él se consiga la selección simple, que el número termina en 9, ese va a ser la selección. Es otra de las estrategias, pero todo bajo tus orientaciones y observaciones. Eso permite a ti diseñar y adaptar estrategias acorde a su necesidad. Debe permitirle, por decir de alguna manera, esa libertad. Por ende, para seguir en nuestro razonamiento y como último punto, tenemos la utilización de la inteligencia emocional. No
podemos dejar la parte emocional del educando por fuera. Es una de las cosas que me ha permitido a mí tener éxito en el abordaje de educando con necesidades educativas especiales en todos sus aspectos desde el punto de vista dependiendo de la condición. La inteligencia emocional viene siendo factor clave y determinante para que el educando, en este caso con autismo, tenga éxito. Si recuerdan, al principio dije que había abordado al niño de segundo año y me lo consigo en la universidad. Pude lograrle estructurar cada uno de estos elementos a través de las emociones para que él no sienta frustración, no pueda sentir rechazo hacia la matemática. Pude adaptarle las estrategias de acuerdo a sus necesidades y simple y llanamente pues la inteligencia emocional, trabajar las emociones desde su perspectiva, ha podido minimizar esa frustración, ha podido profundizar lo que es la habilidades matemáticas y bueno, le dejo como reflexión que la discapacidad a veces es más mental que física porque nos adentramos a su mundo, no ellos al nuestro. Ellos tienen su propio proceso de enseñanza-aprendizaje, su propio proceso de procesamiento de la información, cosa que te va a permitir a ti eh, avanzar desde su mundo, no desde el nuestro. Agradecido por esto. Muchas gracias. Inmediatamente, ya con esta disertación del profesor Juan Jerez, a quien le agradecemos el haber compartido su experiencia y conocimiento con nosotros, ahora pasaremos a hacerle algunas interrogantes que nos han llegado por parte de la audiencia, que quienes tienen en su haber de importancia. A ver, profesor Juan, entonces, vamos a ver. ¿Cómo se puede incluir la educación con necesidades educativas especiales en las actividades matemáticas del aula? Y otra pregunta muy importante que surge en el contexto es, ¿qué debemos hacer los docentes de matemáticas o qué deben hacer los docentes de matemáticas para que los educadores en necesidades educativas especiales no se sientan excluidos, o mejor dicho, los educandos con necesidades educativas especiales no se sientan excluidos o con desventajas en el aula, porque por lo general quedan apartados o los profesores no le tienen cierta atención? Entonces, bueno, esperamos su respuesta, profesor Juan. Buenos días nuevamente, pues agradecido a la doctora Franaí por la disertación de esta pregunta, donde me permito decir que para incluir, y reitero y recalco, a los educandos con necesidades educativas especiales en el aula y específicamente en el área de matemática, debemos seguir profundizando en cuanto a estrategias y actividades lúdicas que permitan ser adaptables a la condición de los niños con autismo, de acuerdo a su necesidad en específico. Y también que pueda ser de actividades netamente dinámicas, estructuradas para él. En cuanto al profesor, debe seguir la formación académica para la inclusión de educandos con necesidades educativas especiales en su totalidad. Ir avanzando hacia la educación inclusiva en Venezuela y a nivel internacional. Partiendo de la formación y la capacitación como profesor, podemos seguir avanzando un poco más en la educación matemática inclusiva. Muchas gracias. Inmediatamente vamos a dar paso a la disertación de la profesora Eva del Moral, la cual lleva por título, quien compartirá con nosotros la disertación denominada La educación matemática inclusiva de personas ciegas en las aulas universitarias, retos y desafíos en la sociedad venezolana actual.
Buenos días, siguiendo el orden de ideas y agradeciendo esta invitación al evento. Espero compartir con ustedes algunas experiencias que espero sean enriquecedoras. Lo que voy a compartir con ustedes es la educación matemática inclusiva de personas ciegas en las aulas universitarias, retos y desafíos en la sociedad actual venezolana. En primer lugar, quiero mostrarles en la primera lámina cómo tenemos un punto en común con el profesor Juan y mi persona con respecto a lo que es la educación inclusiva, en este caso específicamente a los estudiantes ciegos. ¿Por qué? Porque hay 4 aspectos que yo quiero resaltar, que son importantes en este proceso de inclusión. Así como lo decía el profesor Juan, la parte emocional, en este caso específicamente del ciego. Si nosotros queremos incluir a un estudiante ciego a las aulas regulares, debemos de brindarle un equilibrio emocional, porque es un estudiante que viene con inquietudes, miedos y expectativas, y recordemos que no se puede llevar a cabo un aprendizaje si no hay un equilibrio emocional, una disposición a aprender. En segundo lugar, tenemos la parte académica. Por supuesto, el currículo tiene que adaptarse significativamente a estos estudiantes. Debemos brindarle las herramientas para que el día de mañana sea un ciudadano que pueda incluirse en la sociedad siempre con sus competencias y no por sus deficiencias. Un ciudadano que pueda ser útil a la sociedad. Tenemos también que tener espacios de accesibilidad donde el ciego pueda desenvolverse de una manera segura. Y aunque Venezuela ha hecho aportes significativos en construcción de rampas, en construcción de pasamanos, a nosotros nos falta todavía recorrer un camino muy largo para poder tener una buena accesibilidad para estas personas. Y en el aspecto social, que es sumamente importante. ¿Por qué en el aspecto social? Porque no es nada más que los ciegos se adapten a la sociedad, sino que nosotros como sociedad debemos también adaptarnos a ellos. Así como decía Vygotsky, que decía que la persona ciega comprendía más el mundo de los videntes que los videntes el mundo de los ciegos. Entonces, tenemos que tener claro que como sociedad tenemos que ser activos de poder aceptarlos e incluirlos. Posteriormente, en la siguiente lámina quiero detenerme brevemente también para hacer referencia que desde el punto de vista matemático, los ciegos tienen en la escritura braille toda la simbología necesaria para aprenderla. Desde los símbolos más sencillos como más, menos, por, entre, como simbologías de integrales, derivadas, etc. O como vemos en el ejemplo de la lámina, donde vemos una identidad trigonométrica muy conocida por nosotros. Además de tener la escritura matemática en braille, también debemos tomar en cuenta que el estudiante ciego aprende todo con material concreto, es decir, debe de tocar, debe manipular todo lo necesario y todo lo referente, sobre todo en el aspecto geométrico. Tiene que manipular para que conozca. Recordemos que el estudiante ciego tiene muy desarrollado el pensamiento lógico matemático abstracto. ¿Por qué? Porque ellos precisamente son más espaciales que las personas que vemos, son más tridimensionales. Entonces debemos trabajar con mucho material concreto. En la siguiente lámina, y aquí es donde me quiero detener, una vez haciendo este recorrido breve, tenemos nosotros que enfocarnos precisamente en esa educación inclusiva, pero ahora en espacios universitarios. Si bien es cierto que en la década de los 90 el gobierno venezolano aprobó una ley de modelo de atención educativa integral en el área de deficiencias visuales, que era no más que la integración de estas personas ciegas al sistema regular educativo venezolano en todos sus niveles y modalidades, donde se le garantizara al estudiante ciego una continuidad educativa de forma sistemática, permanente y que tiene unas orientaciones humanistas. Si nosotros leemos esa ley, nos damos cuenta que apunta hacia la formación de un profesional que tenga las competencias necesarias para desarrollarse en algún trabajo útil a la sociedad el día de mañana. Entonces, como profesores, debemos ser garantes de que ese estudiante se forme para ser un ente activo en la sociedad. Es por ello que cuando llegamos a niveles más complejos de la educación, que es en la universidad, es importante
adaptarnos, estar preparados para recibir este tipo de población. Y ahora hablo específicamente desde mi experiencia en la universidad, específicamente en el Pedagógico de Maturín, que en Venezuela es una de las sedes que pertenece a la Universidad Nacional, a la Universidad Experimental Libertador, quien es la formadora de maestros a nivel nacional. ¿Cuáles son los dos aspectos que quise sintetizar de nuestra universidad? Que tenemos que preparar al estudiante desde una manera especializada y desde una manera pedagógica. Hemos tenido la experiencia de estudiantes ciegos que se preparan en nuestra sede, que quieren ser docentes de inglés y de educación especial. Entonces aquí donde se nos presentó un gran reto de cómo atender a esa población. Y en la siguiente lámina sintetizo mi experiencia. ¿Qué fue lo primero que hicimos cuando recibimos a estos estudiantes ciegos? ¿Qué giró en torno a ellos? Como lo podemos ver en la lámina, en torno a ellos giró primero la parte emocional, que ahora no era vista solamente desde el estudiante, sino que era vista también desde la sensibilidad hacia los profesores, compañeros y personal en sí de la universidad. ¿Qué hicimos? Hicimos talleres, conferencias sobre la sensibilidad para atender a este tipo de estudiantes como primer plano. En segundo plano, se crearon grupos desde Bienestar Estudiantil que se formaron en la escritura braille y eran estudiantes de nuestra universidad de diferentes especialidades quienes aprendieron la escritura braille y apoyaban a los profesores que tenían en el aula a un estudiante ciego. Esto fue muy útil porque la comunidad se integró, la comunidad aprendió y creció en este aspecto. Además, desde extensión se le brindaba al estudiante ciego becas y ayudantías. Las ayudantías es un modelo de trabajo donde recibían un beneficio económico y cumplían alguna función administrativa. ¿Qué permitía esto para el ciego? Tener una mejor integración en la comunidad universitaria. Se desenvolvían, podían compartir con diferentes personas y le ayudó muchísimo a ese proceso de integración que también es muy importante, que se adueñara de esos espacios. Además, como otro aspecto importante fue la accesibilidad, donde precisamente la universidad hizo grandes esfuerzos en crear rampas, pasamanos, para poder tener una mejor accesibilidad de estos estudiantes y no tuvieran que desplazarse siempre con la ayuda de otra persona. Y aunque faltan muchas más construcciones, podemos decir que el Pedagógico de Maturín ha avanzado significativamente en este proceso. Ahora bien, este panorama de apoyo a estos estudiantes abre las siguientes inquietudes, que son las que considero los nuevos retos y desafíos. Fíjense que quise engranar tres aspectos importantes: los contenidos, la matemática y nuestra pedagogía inclusiva para estudiantes ciegos. Y es ahí el punto álgido. ¿Qué nos hemos encontrado cuando estos chicos tenían que ver matemática? Y pongo la experiencia del pedagógico. Teníamos unos chicos estudiando educación especial, ellos ven 3 matemáticas: estadística aplicada a la educación, didáctica de la matemática y matemática 1. ¿Qué ocurría? Que cuando el profesor se encontraba con este tipo de estudiantes no sabía qué hacer porque su formación era especializada. Y es aquí donde, a través también de talleres, se ha fomentado que hay que desarrollar como profesor, como base. Nosotros tenemos una formación como investigadores, unas personas creativas, dinámicas, reflexivas. Eso hay que ponerlo en práctica cuando tenemos un estudiante ciego. No podemos paralizarnos porque no nos formaron para eso. Si bien es cierto que deberíamos de tener un currículo que nos forme para atender a personas con cualquier tipo de discapacidad, cuando lo tengo en el aula y no sé cómo abordarlo, debo de fortalecer mi formación como investigador. Tengo que buscar las herramientas necesarias para poder acceder. Es por ello que desde el Pedagógico de Maturín se creó la línea de investigación, matemática y educación especial, precisamente para ir formando desde una manera activa al investigador de matemática para atender a este tipo de estudiantes. Y una de las conclusiones que nosotros fuimos observando es que el estudiante ciego, para incluirlo realmente en el proceso de enseñanza y aprendizaje de algunos aspectos matemáticos, tenemos que estudiar conceptos de forma contextualizada. Si estoy enseñando matemática, yo tengo que, si voy a enseñar moda, media,
mediana, yo tengo que explicar esos conceptos de forma contextualizada, primero que comprenda a qué nos estamos refiriendo con esos conceptos. Y de último viene la parte escrita. Recordemos que el estudiante ciego tiene una estructura cognitiva igual de desarrollada que cualquiera de nosotros, solamente es que ellos leen y escriben diferente. Entonces debemos primero tener ese nivel de comprensión que también le sirve al estudiante que ve. ¿Por qué? Porque es el aspecto que deberíamos desarrollar, el aspecto abstracto de razonamiento. Entonces, ¿qué es lo que veíamos? Que tenemos primero que tratar de abordar los conceptos de forma contextualizada. Y así, poco a poco, ir abordando todo lo que podamos ir abordando, dejando de último la escritura, dejando de último lo que son las fórmulas, lo que es primero la comprensión de aquellos contenidos. Y así vamos encaminando, pero ¿cuáles son nuestros retos? Precisamente ir formando profesores que puedan ir involucrándose poco a poco y lograr esa pedagogía inclusiva que abarque tanto a mis estudiantes regulares como a mis estudiantes ciegos. Recordemos que ellos son unas personas que deben de estar activas completamente a la sociedad. Y desde la experiencia del pedagógico ha sido fructífera, ha sido paulatina, hemos tenido que trabajar de manera específica en muchos contenidos, pero en primer lugar lo que hay que tener es esa empatía hacia la investigación en matemática y educación especial. Espero que les haya abierto un panorama, realmente es un poco de lo que puedo decir de tanto que debería de poder aportar, y termino con esta última frase: educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto. Debemos de ser docentes comprometidos, sensibles, emocionalmente equilibrados, para que cuando tengamos un estudiante así, estemos dispuestos a investigar. Muchas gracias por su atención. Una vez que hemos culminado con la profesora, le damos las gracias. Excelente disertación, doctora Eva. Estamos agradecidos por haber compartido su experiencia y conocimiento con nosotros. Ahora vamos a hacer dos preguntas generadoras que han estado rondando en el ambiente con nuestra audiencia. La primera es: ¿cuáles estrategias se pueden utilizar para enseñar matemática a un estudiante ciego en la universidad? Porque ese tema es muy interesante y surge de una experiencia bien particular, y pues me gustaría escuchar lo que tiene que ver con cuáles estrategias en sí pueden usarse y cuál es la preparación, la segunda pregunta, cuál es la preparación que a su criterio debería tener un profesor universitario para atender a estudiantes ciegos. Qué interesante, porque pensamos que la empatía, la otredad y esos atributos son para personas que no tienen ninguna necesidad educativa especial o personas que no tienen alguna discapacidad. Entonces, sería interesante pues escucharle, profesora, sus respuestas. Esperamos por usted. Con respecto a la pregunta que me realiza Franaí, es importante tener claro que no hay una estrategia única. Cuando nosotros decimos cuáles son las estrategias para enseñar a estudiantes ciegos, señores, no hay una única estrategia. Lo que podemos es ponernos a investigar acerca de cómo nosotros podemos ir atendiendo a estas personas. Recordemos que no todos los ciegos son iguales, así como hay diversidad en el aula de estudiantes regulares, por decirlo de alguna manera, hay diversidad de estudiantes ciegos. Entonces, el primer paradigma que hay que romper es que no hay una estrategia única para enseñar a los ciegos. Debemos de conocer cuáles son sus características, sus cualidades, sus fortalezas, sus debilidades. Debemos acercarnos y conocerlos. ¿Y cómo lo hacemos? Mediante la investigación. La investigación nos va a dar los parámetros de cómo nosotros podemos atender a estos chicos. Hay que investigar, hay que leer, hay que conocer. Y con respecto a la segunda pregunta, que tiene mucha relación con la primera, de cuál es la formación que deberían de tener los docentes para atender a esta población, se hace necesario un diseño curricular que incluya dentro de toda la formación académica de los futuros profesores de la República Bolivariana de Venezuela, que tengan dentro de su currículo asignaturas para abordar a cualquier estudiante con cualquier tipo de discapacidad, no nada más ciegos. Se hace urgente prepararnos para atender a esta población. Pero vuelvo y repito, docente investigador, hay que activarse a investigar, a conocer. Gracias. Ahora nos corresponde
como nuestra tercera panelista, y bueno, muy importante tema es la formación de docentes sordos en correlación con la educación matemática como educación inclusiva. El caso del IPMAR, el Instituto Pedagógico de Maracay. Adelante, profesora Angélica, es suyo el momento. Buenos días y realmente muy agradecida con las palabras de Franaí, con las de mis colegas que me han antecedido y por este congreso que me permite disertar sobre un tema que sigue siendo sensible. Bueno, mi nombre, como ya lo han comentado, Angélica María Martínez, y me voy a centrar en la formación docente del sordo en correlación con la educación matemática especialmente inclusiva. En este caso, lo que sucede en el Instituto Pedagógico de Maracay. Para esto, bueno, habría que dar una breve reseña característica de las personas con discapacidad auditiva. Por una parte, porque dentro de lo que ya hemos estado comentando, para nosotros los docentes que debemos estar en aulas inclusivas, normalmente no estamos preparados para esa atención específica. Y en el caso de una persona con discapacidad auditiva, obviamente tenemos que tener un complemento de saber bien su condición, su situación particular. En estas visiones entra la clínica y la biopsicosocial. En la clínica nos hace una muestra de cómo es su condición propiamente. De hecho, bueno, está definida como una ausencia total o parcial de la audición y en este caso, pues la persona tiene una implicación directa a su sentido auditivo. De alguna u otra manera puede escuchar o no, y en este caso, pues se puede hablar de una persona sorda, es decir, que tiene una profundidad bastante significativa en la falta del canal auditivo para percibir señales externas. Por otra parte, también desde esta parte clínica se habla de una etiología, es decir, unas causas que hace que la persona pues esté bajo esta condición. Pueden ser de nacimiento, pueden ser causadas externamente. Pero desde lo biopsicosocial vemos a una persona que puede desenvolverse como cualquiera de nosotros, simplemente que requiere otro tipo de comunicación. En este caso, la debemos ver a esa persona incluida dentro de una comunidad específica que es llamada la comunidad sorda. De por sí, en muchos siglos atrás, eran personas excluidas precisamente porque no se consideraba su forma lingüística como tal. Es más bien en recientes estudios y más desde el siglo XX para acá que es incorporada la persona con esta condición a aulas escolares. Porque con anterioridad era prácticamente obligado a que aprendiera nuestra lengua oral, que realmente dista mucho realmente de lo que ellos manejan y de lo que se pueden desenvolver. O sea, no es su forma de expresión ni siquiera comparable con la nuestra en el sentido como antes se le daba a entender. ¿Qué ha sucedido? Bueno, ahora sí vemos las señas como parte de su lengua, con una estructura que puede ser ahora sí analizada y vista desde la parte lingüística con todos sus componentes morfológicos, fonológicos, semánticos, sintácticos y pragmáticos. Y para que nosotros tengamos una comprensión más bien de cómo es esa estructura, debemos ver las cualidades con las cuales se expresa. Entre esas cualidades está lo que se expresa a través de las manos y a través de los gestos corporales. Entonces, en esto, desde los lingüistas, en especial William Stock, desde 1960, hace todo un estudio y puede hacer un paralelo. Y normalmente, entonces, en las señas se pueden ver lo que es la conformación de los movimientos de la mano, que es una matriz articuladora, y también la matriz segmental, de allí surgen esas dos. También los otros aspectos corporales se integran, que ya son gestos del rostro o de
el mismo modo en que su cuerpo está manifestando alguna acción. En la última parte de esta presentación ven una imagen de la lengua de señas venezolana donde ya se incorporan elementos matemáticos y que nosotros también debemos considerar, porque como comunidad son ellos los que crean la seña y nosotros a su vez debemos darles un apoyo para que dicha seña, bueno, se corresponda o tenga la implicación de acuerdo a los contenidos matemáticos. Precisamente en nuestra universidad surge todo esto de incluir a distintas personas con distintas condiciones y las personas sordas pasan a estar en nuestras aulas, para lo cual fue necesario capacitar a otros estudiantes que pudieran servirles de apoyo con la lengua de señas. También se contrató a intérpretes ya de trayectoria para que estuvieran en las aulas porque era importante. De otra manera, pues prácticamente esa inclusión no pudiera haberse dado. También en el aula se hacían prácticas con distintos materiales, distintos también espacios. No era solamente el trabajo en el aula estrictamente, sino que muchas veces se trabajaba con ellos en otros espacios y ellos a su vez tenían la posibilidad de esparcirse en cualquier otra actividad que se programaba en la universidad. Esto a mí me parece relevante por el esfuerzo, por todo lo que llevó en el hecho pues, de encadenar tanto a los profesores, a intérpretes, al sistema completamente. Pero sigue siendo un reto, porque una vez que en nuestra universidad ingresan estas personas, casi siempre están dadas a ingresar a la especialidad de educación especial. Y allí, bueno, conozco a algunos de ellos y empezamos a trabajar con una de las asignaturas que es de matemática. Y a notar que muchas de las señas que ellos tienen no están totalmente conformadas. ¿Eso qué implicó? Bueno, un estudio en paralelo para tratar de ayudar un poco a que ellos que van a ser futuros docentes también tengan herramientas para esa enseñanza de la matemática. Parte de este estudio o experiencia tuvo que ver con la realización de mi tesis doctoral y allí surgieron 11 señas. Esas 11 señas estaban dadas entre temas concretamente de contenido matemático básico que tenía que ver con multiplicación, adición y la parte de las propiedades que están implícitas en estas operaciones, más la de materiales didácticos que fueron elaborados para la enseñanza de estos contenidos. Aquí en esta presentación ven ustedes una de esas señas acuñadas que fue para la propiedad conmutativa de la multiplicación. Véase cómo la persona sorda hace el primer gesto del símbolo del por para indicar que se va a referir a esa operación y luego con el movimiento de sus manos indicando el orden de los elementos. Queda internalizado en esta seña que el producto se va a mantener. Pero esa seña, para poderse canalizar, como les decía anteriormente, tiene que ser una seña dada en grupo. Aquí ven en las fotos cómo entre otra de las personas sordas estaban llegando al acuerdo de cómo esa seña se iba a conformar. Y partieron de lo concreto. Empezaron a hablar de elementos, a sistematizarlos. Esos elementos eran dos piezas que estaban en el núcleo de investigación en educación matemática, que fue uno de los espacios donde acudimos al trabajo. Y allí, fíjense, ellos mueven los objetos para dar a entender que el producto se mantenía. Aparte hay otras imágenes que no quedaron aquí incluidas, pero donde ellos daban ejemplos con números, como por ejemplo decían 4 por 3 y daban su resultado, es 12. Pero si dijéramos al contrario, 3 por 4, volvían a decir que era lo mismo. Bueno, este es un solo ejemplo, porque obviamente como decía también mi colega Eva del Moral, el tiempo es corto y realmente lo que queda de esta experiencia era lo importante de que ellos se sientan partícipes de todo este constructo matemático. No se trata de imponer una seña a un contenido, se trata de vincularlos y de trabajar con ellos ese contenido desde aspectos concretos, desde aspectos prácticos,
irlos tratando de encadenar con lo que ya tienen previamente construido. Aquí es importante el trabajo con el intérprete de señas en el caso de que el docente no tenga ese conocimiento pleno, y también que el intérprete a su vez tenga una interacción de esos contenidos matemáticos previamente para poder hacer los enlaces. Obviamente que de esta teoría en la que me tuve que desenvolver cuando hice la tesis doctoral, entraban elementos propios de la educación matemática, que nos dice, por ejemplo, una etnomatemática, un enfoque ontosemiótico. Hice todo un paralelo porque ya se han dado estudios en nuestra disciplina que dan luces de cómo atender a las personas con discapacidad. Pero en una revisión autobiográfica y en el hecho de toda esta experiencia que resumimos en la tesis, sale un concepto que es el de educación matemática especialmente inclusiva, porque fíjense, ahorita mismo el colega Juan Jerez lo mencionaba, aquí en nuestro país seguimos hablando de educación especial, sin embargo en otros países ya esto no se estila. Entonces dentro de nosotros todavía seguimos en lineamientos de educación especial, buscando una educación inclusiva que todavía sigue en construcción, porque como lo decía Eva, pues estamos haciendo adaptaciones, pero todavía faltan. Y a partir de esta idea de una educación matemática especialmente inclusiva, surgieron dos aspectos importantes: el del decálogo EMEI, que es la conformación de 10 aspectos que en profundidad se deberían considerar en el momento de la formación del docente que enseña matemática, y el de la DIF, que es una didáctica inclusiva funcional, donde los materiales, las estrategias tienen que estar acordes con lo que yo llamo aquí diferenciable, edificadora, modificadora, codificadora y difundible. Estos aspectos los pudiera ampliar más adelante, pero bueno, quería así hacer relación a que ya tenemos pues un soporte teórico que nos puede ir ayudando y que de alguna manera nos canalizaría las posibles atenciones que tengamos a distintas condiciones. Bueno, yo les agradezco mucho la verdad de haberme permitido este espacio. Dejo también una frase de cierre: quien se atreve a enseñar nunca debe dejar de aprender. Creo que en esta misión de la educación inclusiva y de la vinculación que tiene con nuestra área de matemática, obviamente seguimos en un proceso de aprendizaje. Nuevamente, bueno, muchas gracias. Muy bien, excelente disertación, doctora Angélica. De verdad que agradecemos el haber compartido su experiencia y conocimiento con nosotros. Ahora vamos a plantear las dos preguntas, tal cual como lo hicimos con nuestros panelistas anteriores, para plantearlas acá y dejarlas abiertas para que nuestra audiencia acá en el Convive pueda abrir debate. Primero, ¿cuáles son las estrategias que deberían emplearse para la óptima atención educativa a un educando con discapacidad auditiva? ¿Cuáles son las estrategias que deberían emplearse para la optimización o la óptima atención educativa a un educando con discapacidad auditiva? ¿Y qué tanto se ha investigado en torno a la educación matemática y la atención a personas con discapacidad? Bueno, allí quedan esas dos preguntas, profesora. Espero por sus respuestas. Bien, en relación a las preguntas que realiza Franaí, realmente ellas hacen mención de lo que estamos diciendo de alguna u otra manera en el panel. En globalidad necesitamos fortalecer esa formación del docente. Obviamente hay muchas inquietudes, pero lo prioritario es tener en consideración a ese estudiante, que a través de él hay todo un grupo de personas, están sus familiares, está el equipo interdisciplinar que puede apoyarnos, o sea que tendríamos menos temor si nos acercamos a su familia, por ejemplo, y preguntamos cuál es su desarrollo, cuál ha sido su desenvolvimiento escolar previo. Si acudimos también a instancias que ya han tratado a personas con discapacidad y nos dan soporte.
es el engranaje de muchos de nosotros trabajando en conjunto para que esta formación y estas angustias que tenemos al momento de atender a la persona en la inclusión sean llevadas de la mejor manera. Y en cuanto a lo segundo que se está haciendo con respecto a investigación en educación matemática, prácticamente desde el 2000 para acá se está desarrollando cada vez más en nuestro campo disciplinar ese desarrollo de la inquietud de qué hacemos o qué no hacemos. ¿Qué he podido notar? He podido notar que hay trabajos en distintos enfoques tratando de dar respuesta a dicha atención. Está el trabajo, por ejemplo, de Torres en el 2013, que trabajaba con una persona ciega desde el enfoque ontosemiótico. Está el trabajo de Párragues, que desde la APOE trata de dar respuesta a las implicaciones de la lengua de señas en el constructo de contenidos matemáticos. Están otros tantos colegas. Brasil, por ejemplo, se está destacando muchísimo en lo que es la matemática inclusiva. Y en general se han tocado aspectos desde síndrome de Down, autismo, distintas condiciones, pero todavía sigue siendo relevante buscar como un punto en común de qué va a seguir siendo ese trabajo con la matemática y en este contexto. En el ICMI también hay un grupo de trabajo específico, o sea, seguimos en construcción, pero sí, ya hay bastante referentes teóricos, referentes a nivel de investigaciones que nos pueden dar soporte a inquietudes que tengamos. Por lo menos ya hay un camino andado. Bien, y gracias nuevamente por las preguntas y por las que surjan. Ok. Bueno, colegas, para mí ha sido un gusto participar con ustedes. Veo que tenemos muchos aspectos en común, que las experiencias, a pesar de que son en distintas instituciones, con distintas discapacidades o necesidades educativas especiales, confluyen bastante, ¿no? Sí. ¿Qué tal para ustedes? Te cedo Así la es, palabra, Eva. Angélica, y veo que hay un punto interesante, que es precisamente todo el peso que tiene el profesor en el aula. Él tiene que impulsar, él es el encargado de motivar, él es el encargado de crear. Cuando ese profesor esté bien sensible y bien fortalecido en su aspecto investigativo, se van a lograr cambios significativos mientras seguimos esperando ese cambio curricular. No sé qué opinas tú, Juan, por allí. Excelente, yo siempre parto de que la formación del profesor, en este caso de matemáticas, debe continuar, debe dejar, por utilizar un término, el miedo a que un educando con necesidades educativas especiales, con discapacidad, puede él puede abordarlo en el aula de clase, puede diseñar estrategias que le permitan profundizar ese proceso de aprendizaje. Puede un educando seguir, estar incluido en su totalidad. Sí, realmente esa formación del docente implica muchas aristas. Por eso mencionaba lo del decálogo, EMEI, porque dentro de esas aristas está el continuar formándose, investigando, porque no es en el aula nada más que se puede quedar. Él tiene que extrapolar, salir del aula. Ahorita por eso mencionaba, interactuar con otros colegas que tengan experiencias anteriores, participar más con los familiares, ser reflexivo de su misma práctica. Ahora, también en esto uno se pone a pensar, pareciera que la educación inclusiva nos está llevando a esa optimización del docente que debería ser igual también con los estudiantes regulares. Prácticamente que lo que hacemos con un educando con condición especial termina siendo la optimización por excelencia de lo que haríamos con una persona también regular. Porque más de una vez yo me he puesto a pensar, ¿qué tengo tan de diferente cuando atiendo a una persona con discapacidad o necesidad educativa especial?
Realmente, pues, ustedes que lo han sentido, que lo han vivenciado, ¿ha sido tanta la diferencia? Sí, una vez parte desde el punto de vista que quién es el que tiene la discapacidad o quién es el que tiene la condición. Porque parece que en este caso los estudiantes, los educandos que nosotros decimos normales, están dentro de su mundo, pero resulta que son los educandos con necesidades educativas especiales, con nuestras discapacidades, los que nos enseñan a nosotros. Nos adentramos, nos aplicamos a ellos y nos dedicamos a ellos. Y son los que prácticamente nos dan la enseñanza a nosotros. Sí, esa reflexión está muy, muy interesante. Uno también con ellos está aprendiendo constantemente. No es esto que hablamos de barreras. Generamos barreras pensando lo contrario, pensando que son ellos los que tienen que adaptarse a nuestro mundo, cuando nosotros podemos no solo adaptar las cosas a favor de ellos, sino el hecho de que ellos ya nos están aportando mucho. Nos aportan muchos otros aprendizajes también en nuestro quehacer como docentes. Exacto. Así es. Eva, ¿iba a hacer algún último comentario? Bueno, creo que vamos encaminados precisamente a esa pedagogía inclusiva. Pienso que el docente tiene que formarse allí, donde pueda incluir a todos y que todos tengan las mismas oportunidades para aprender. Sí. Y bueno, yo espero que todo este panel y esta disertación sirva de referencia también para otros de nuestros países, que estoy casi segura que tienen las mismas inquietudes. Así es. Sí. Bueno, entonces continuaremos por el chat en espera de las preguntas que surjan del panel. Y de nuevo, bueno, yo quedé muy contenta de poder participar con ustedes, colegas, amigos, que aprecio mucho. Gracias. Sí, Gracias igualmente. Honor, de verdad. Ha sido un honor compartir con Eva, que la vengo conociendo a través de la virtualidad, con Angélica, pues que cada día nos enseña un poquito más y bueno, humildemente agradecido con ustedes porque me han permitido avanzar en cuanto a conocimiento, perspectiva y seguir trabajando por y para nuestros muchachos. Perfecto. Muy bien, seguiremos entonces. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Bueno, no me queda más que decirles que excelentes disertaciones que hemos escuchado hoy, que nos llevan a la reflexión en cuanto a lo que tiene que ver con las posibilidades que ofrecen las distintas disciplinas y las experiencias que pueden promover cambios inclusivos e ir desde abajo hacia arriba a nivel curricular. Fíjense que esos tres panelistas nos han dejado cada uno experiencias valiosas en el campo de las personas con o sin discapacidad o sin necesidades especiales. Han trabajado por una educación inclusiva, que es justamente el punto de encuentro de los tres panelistas que les he presentado hoy. Ellos mismos nos han dicho que es necesario un currículo flexible y que el docente siempre dé un valor agregado a su formación para los futuros educandos de educación matemática, para los futuros profesores de educación matemática. Es importante que la formación de profesionales había sido hasta hace poco un poco más tradicional, un poco más estática. Sin embargo, se resalta en estas tres disertaciones la necesidad de poder bordear el aspecto disruptivo dentro de la educación, de poder ir a generar equilibrio emocional, certidumbre a las personas que viven con discapacidad, con alguna necesidad educativa especial, e incluso con condiciones que los pueden ver en algunos momentos como disminuidos frente a otros.
El equilibrio emocional es uno de los planteamientos que nos hacen tanto el profesor Juan Jerez como la profesora Eva del Moral. Nos abogan a esa necesidad de brindar herramientas para que sea un ciudadano integrado al mundo, a los espacios. Por ejemplo, el niño con espectro autista o con necesidades educativas especiales puede tener muchas posibilidades de potenciar su aprendizaje a través de la creatividad y de la inventiva que el docente en educación matemática pueda inspirarle. También observamos cómo desde Barinas, Maturín y Maracay nos plantean los tres panelistas la necesidad de que preparemos a los estudiantes para la vida, para el aprendizaje, para asumir retos. Nuestros estudiantes universitarios asumir retos a no solamente ver el currículo como un todo inflexible, practicar la empatía, formar profesores en educación inclusiva es algo más que una declaración abstracta, es ir a hechos, a acciones concretas. Los tres panelistas nos reflejan que a pesar de que la formación en la universidad no tenga un currículo que incluya directamente actividades con personas con discapacidad, bien puede el docente en educación matemática reinventarse, estudiar, profundizar, hacer cambios en sí mismo para ver cambios en los demás. Vemos que se pueden crear nuevos esquemas. La profesora Angélica nos presenta la creación de 11 señas en signos y en ecuaciones y en formaciones matemáticas que pueden contribuir a complementar y a comprender el mundo que vive la persona con deficiencia auditiva o sordo. La experiencia entonces nos refleja la importancia de vincular a los estudiantes sordos y a los estudiantes ciegos, a los estudiantes con espectro autista o con cualquier otra necesidad educativa especial, de vincularlos con el conocimiento construido y siempre darles un aprendizaje significativo que les permita dar pie a construir nuevo conocimiento. Estas tres experiencias nos reflejan que más que las 11 señas creadas por los estudiantes de la profesora Angélica, se trata de realizar nuevos emprendimientos en educación, nueva creatividad, de emprender sueños y de dejar volar la imaginación para poder entregarnos a una labor diferente y transformadora. El elemento clave en estas tres presentaciones que ustedes acaban de ver es la empatía, la otredad, el respeto, el cambio, la disrupción y la necesidad de integrar los conocimientos técnicos, metodológicos y la teoría con una praxis distinta. Si un docente domina o tiene la competencia teórica bien afianzada, podrá jugar con diferentes elementos y ser creativos, como bien lo mostraron nuestros tres panelistas. Ustedes han visto aquí unas experiencias muy diferentes que no surgen de un libro, que no surgen de una repetición. Son tres experiencias distintas que nos presenta. Incluso el profesor Juan nos comentaba que hay estudiantes que los lleva desde el primer semestre y ya están por graduarse. Entonces, bueno, ya con lo que nos han dicho nuestros panelistas, con este cierre, damos por concluido nuestro panel de expertos, que ya ustedes han podido deleitarse con las confluencias en el desarrollo de la educación matemática, especialmente inclusiva, bajo experiencias de formación profesional. Estos tres profesores nos han dejado una gran idea de que no podemos dejarnos pensar y esperar que desde arriba vengan los cambios, sino que desde abajo nosotros podemos presionar para que los cambios sean posibles. Muchas gracias y hasta otra oportunidad. Soy profesora Franailda Silva para ustedes desde la Universidad Nacional de México.